noches, vamos a ver estas imágenes. Otro sello del México de hoy. Está en Toyuca, Veracruz. 14 vehículos fueron quemados por integrantes de un grupo llamado el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ellos exigen justicia por el asesinato de un comisario ejidal a quien mataron el domingo. En su protesta quemaron autos, los usaron para bloquear la carretera federal a San Canoas y en el Río Revuelto, como lo estamos viendo, pobladores aprovecharon para robar camiones de empresas, como ese de Coca-Cola, que habían quedado varados. Llegó la policía del estado de Veracruz, la Fuerza Civil, llegó horas más tarde. Quienes hacían la rapiña se quejaron tanto de la tardanza del arribo de la policía como del hecho que les impidieran seguir rapiñando. Otro sello del México de hoy. ¿Por qué no vinieron con esa gente que estuvo aquí? Ellos vienen con quién, ¿por qué no vienen protección civil y todo? ¿Por qué no vienen antes? Llegar desde las 7 de la mañana a su estación y luego estamos... Es una vergüenza que ahorita llegan uno limpiando aquí y luego para que ellos vengan a reprender a la gente que aquí está, que escogiendo refrescos dos. ¿Para qué vienen a estas horas? Estas autoridades nada más vienen ya a estorbar porque desde las 6 de la mañana están con esto de madre y hasta ahorita apenas están... ¿A ustedes les dieron una oportunidad para...? Sí, porque este es un seguro pagado, todo lo que tienen los carros están asegurados. Llegan tarde y además nos llegan a impedir que sigamos tomando objetos de los vehículos que, como decía el señor, pues si tienen seguro, ¿cuál es el problema que nos estemos llevando los refrescos o la mercancía de esos vehículos? El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, dijo que la zona donde ocurrió la protesta ya fue liberada y que la policía está vigilando. Bueno, y también en el norte de Veracruz, una activista, una empresaria de nombre Saima Soraya Zamora, fue asesinada afuera de su casa, esto en Poza Rica. Era, según se dijo, simpatizante Morena y participó hace unos días en la organización del mitin de Adán Augusto López hace 3 semanas ahí en Poza Rica. Era una mujer muy conocida ahí, había sido candidata a la alcaldía de Poza Rica en 2021 por un partido local, Unidad Ciudadana. Preguntamos al equipo de campaña de Adán Augusto López y nos respondió que esta señora, Saima Soraya Zamora, no formaba parte del equipo, de la estructura, ni era delegada de Adán Augusto en Poza Rica, era solo una simpatizante. Esta mañana, él hablando de violencia, de crimen, el presidente López Obrador celebró las cifras que dio a conocer el INEGI. Esto es muy alentador porque esa tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios en 17%. Ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia. Sí han bajado los homicidios, la estadística de homicidios, aunque no en 17%. Bueno, hoy el INEGI temprano difundió los datos todavía preliminares de asesinatos en el 2022. El INEGI registró que el año pasado hubo 32.223 asesinatos en México contra 35.700. El descenso fue de 9.7%, no de 17%, como dice el presidente López Obrador, pero bueno, es un descenso. También comparando el año pasado con el actual, el año pasado se asesinó a casi 98 personas cada día. Este año el dato subió a un terrible, cierto, es más bajo, pero terrible, 88 mexicanos asesinados por día. Si comparamos los homicidios de los últimos años, en efecto hay una disminución, casi 37,000 en 2018,
luego bajó un poco en el 19, subió en el 20, bajó en el 21 y queda en 32,000, cifra preliminar, 32,223 en el año pasado. Si comparamos por sexenios los 49, primeros 49 meses, porque son los 4 años del presidente López Obrador más diciembre, la cifra sigue siendo muy dura para el gobierno del presidente López Obrador. En esos 49 meses, los primeros del gobierno de Felipe Calderón, el número de asesinatos fue de 70,000, unos 46 por día, subió con Peña Nieto a 90,000, 60 por día, y con el presidente López Obrador, pese a que hoy se celebraron las cifras, pues es mucho más alta que la de los gobiernos anteriores. Las cosas no han cambiado mucho este año en los estados más violentos. En 2018, cuando llegó este gobierno, los estados con mayor número de muertos eran Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua y Baja California. Hoy siguen siendo Guanajuato, Estado de México, Baja California y Chihuahua. La única diferencia es que hace 4 años aparecía ahí Jalisco y ahora lo hace Michoacán. Las cifras de criminalidad. Se cumplen 2 semanas de este hecho terrible en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen. Lo recordarán, donde murió una niña de 6 años por el mal estado de un elevador, murió prensada en un elevador. Desde entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que investigaba a los supuestos responsables de esto, a los trabajadores del hospital. Ha dicho el Seguro Social que ya denunció de forma penal a la empresa encargada de dar mantenimiento de elevadores, una empresa en nombre Citravem. Hoy, quizá porque eran 2 semanas, el Seguro Social difundió un video con lo que dice son los avances de su investigación interna, según lo cual los elevadores ITRA, es la marca, como el que falló hace 2 semanas, fueron comprados cuando Miquel Arreola estaba al frente del Seguro Social en 2016. Según el Seguro Social, esta tarde la contratación estuvo llena de irregularidades y se informó que el propio Miquel Arreola estaba enterado porque había recibido una carta de parte de la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas donde lo alertaba de la irregularidad de esa empresa contratada hace 7 años. Bueno, 7 años el hecho, el mal estado del elevador que provocó la muerte de la niña fue hace 2 semanas, pero pues se responsabiliza de una compra de hace 7 años. Miquel Arreola, que hoy es una figura muy importante en el fútbol mexicano, director entonces del Seguro Social, nos hizo llegar esta respuesta. Dice que lo que ocurrió hace 2 semanas en el hospital de Playa del Carmen es atribuible a la falta de mantenimiento de los elevadores, no al equipo que se compró hace 7 años. Miquel Arreola expresa también que lo que ahora está haciendo el Seguro Social, señalándolo por la compra de los elevadores, es una maniobra para desviar la atención. Y queda ahí la pregunta. Vamos a suponer que hubo una irregularidad, administrativa en la compra de elevadores. 7 años después, ¿qué tiene que ver eso con el pésimo estado en el que se encontraba el elevador en Playa del Carmen? Y hablando de temas controvertidos con salud, legisladores de Morena reventaron hoy la sesión de la Comisión Permanente donde supuestamente iba a aparecer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero el subsecretario López-Gatell no quiso ir a comparecer a la Comisión de Salud, no quiso hacerlo la semana pasada. Hoy fue tema en esta reunión de la permanente. Las cosas se dieron así. Una vez más, el subsecretario López-Gatell logró salir invicto de la convocatoria de diputados y senadores para que rindiera cuentas sobre los problemas del sector salud. Aunado a que la reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con la Comisión de Salud no se llevó a cabo porque el subsecretario López-Gatell no se presentó. ¿Es por culpa de Gatell
que casi 1 millón de mexicanos perdió la vida en el COVID. Gracias a la protección de Morena y sus aliados, no hubo los votos suficientes para llamar al subsecretario de Salud a comparecer. La oposición, sin embargo, aprovechó el debate para el recuento de los daños, en la espera del modelo Dinamarca. Una solicitud de comparecencia a esta soberanía sobre la problemática de la salud del genocida, corrupto y asesino de Hugo López-Gatell. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que cuidan de este asesino serial? Los legisladores 4T defendieron a López-Gatell por su ideología. ¿Y cómo no van a estar en contra de este brillante servidor popular, el doctor Hugo López-Gatell? Si ha promovido el antídoto al neoliberalismo inhumano que en las últimas décadas implementaron los gobiernos del PRIAN en el sector salud. Y cuando llegó la hora de analizar por qué el subsecretario López-Gatell quiere eliminar las normas oficiales para el tratamiento de las principales causas de muerte en México, los morenistas reventaron la sesión. Yo me retiro y espero que en la siguiente sesión ya no te encuentres aquí, por favor, porque estás de candidato de Va por México. Ve a hacer tu campaña. Y no va a haber quórum porque ustedes hipócritamente se están saliendo. Porque una vez más, el escapista número 1 del Congreso mexicano se salió con la suya. Qué vergüenza, bola de flojos. Les pagan por venir a trabajar, no por reventar. No por reventar sesiones, bola de flojos. Que quede constancia de que son flojos y para tapar las corruptelas de los funcionarios y la ineptitud se salen. Y se acabó la sesión. Al final solo quedaron 12 legisladores y Santiago Krill tuvo que levantar la sesión, citó para dentro de 8 días, para el martes, y queda esa frase de la legisladora de Morena: ¿cómo no van a odiar a López-Gatell si él promovió el antídoto al neoliberalismo inhumano? Esta tarde, pacientes y personal médico del Hospital General de Zona 36 del Seguro Social en Coatzacoalcos fueron evacuados por una fuga de gas. Así estuvieron en la calle, en camas, sillas de rueda. La fuga, según se informó, se originó por una mala maniobra de un vehículo que le pegó un portón y de paso dañó un tanque de gas. Fueron aproximadamente 100 pacientes los que tuvieron que ser evacuados. Estuvieron 1 hora fuera del hospital hasta que bomberos y protección civil se llevaron el tanque dañado. Y bueno, no pasó a mayores. Claudia. Aunque difícil que la atención médica en 6 meses consiga ser igual o mejor que la de Dinamarca en este país. Buenas noches, Ciro. Los padres que agredieron a una maestra del kinder en Cuautitlán Izcalli la semana pasada ya fueron vinculados a proceso y por el delito de extorsión. Esto porque supuestamente habrían obligado a la maestra a pedir perdón a su hijo de rodillas a cambio de no dañarla y amenazaron a la maestra con un arma de fuego. Una juez de control ordenó que Jesús Adid Hernández permanezca preso en el penal de Cuautitlán Izcalli y la señora Laura López igualmente permanezca en el reclusorio de Barrientos. La juez consideró que no había justificación de los papás para hacer justicia por propia mano, agrediendo hacia la maestra en lugar de acudir a denunciar el supuesto maltrato a su hijo. El abogado insistió que jamás existió un arma de fuego en esta amenaza, que eso se lo inventó la jueza. Por lo pronto tendrán 45 días para el cierre de la investigación. Y hoy, un mes después del asalto a una joyería en Plaza Antara en Polanco, se reportó otro asalto en otra joyería. Esta vez en la plaza comercial Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo Amadero. 2 hombres armados entraron como clientes a la joyería Esmeralda. Pidieron a los empleados ver 5 piezas. Al tenerlas en sus manos, dispararon al aire y escaparon. Uno de los empleados del negocio se golpeó al intentar esconderse, pero lo auxiliaron y no requirió traslado hospitalario. Fuera de eso, no hubo saldo mayor, hubo saldo blanco. Hasta ahora no ha habido detenidos, a pesar de que ahí están las fotografías. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista
a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. No estoy viendo que sea espontáneo. Lo acaban de echar a andar, porque es apostar a desestabilizar. Bueno, muy duro fue el presidente López Obrador al afirmar que hay una campaña fascista, así la llamó, campaña fascista, que lo trataría de responsabilizar por el asesinato de un opositor o de un periodista. Eso en Palacio Nacional. Afuera de Palacio Nacional, quienes siguen muriendo asesinados o quienes han muerto asesinados son los periodistas. ¿Y quién los protege? ¿Quién protege a los periodistas? Los registros de organizaciones civiles advierten que a la prensa en México se le amenaza, se le intimida, se le agrede cada 13 horas. Y en el 42% de los casos los principales agresores son funcionarios públicos estatales. El gran problema es dónde está la responsabilidad de los estados. O no tienen presupuesto, o no tienen personal, o no tienen claras sus facultades y sus responsabilidades. Y todo termina derivando al mecanismo nacional, que también tiene falencias, que tampoco tiene recursos suficientes, ni humanos ni financieros. Esta es la lista de Human Rights Watch para lo que va del 2023. El último caso, el de Nelson Matus Peña, director del portal Lo Real de Guerrero, asesinado en Acapulco. Antes, en el mismo estado, fue asesinado Gerardo Torres Rentería, director de la página Red Noticias. ¿Quién ampara a los periodistas en el país? Protección de Papel es el título de la investigación que el colectivo Desde Provincia y Artículo 19 realizaron en todo México. Una radiografía de los mecanismos para la protección de periodistas en el interior del país. En los casos de 2023 destaca Guerrero, donde la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas no tiene presupuesto desde 2021. Tampoco tiene facultades para inscribir periodistas al Mecanismo Federal de Protección. En Nayarit, el periodista Luis Martín Sánchez fue encontrado muerto el 8 de julio tras estar 3 días desaparecido. En el estado no existe ningún mecanismo estatal para la protección de periodistas, a pesar de que una ley obliga su creación desde el 2017. La Fiscalía del Estado atiende el caso de 6 periodistas, atiende pero no protege. Puebla. Marco Aurelio Ramírez fue asesinado el 23 de mayo. Periodistas en el estado acusan que el mecanismo estatal está literalmente en tinieblas. No hay mapa de valoración de riesgos ni contacto con reporteros agredidos. La dirección encargada del tema tiene un presupuesto de 843,000 pesos y cuenta con 8 empleados. La última cifra disponible habla de 61 casos atendidos. En Hidalgo, el joven reportero Abisaí Pérez Romero fue asesinado el 13 de febrero, en Tula. En el estado, la Fiscalía Especializada fue absorbida por otra oficina. No tiene presupuesto, no hay fiscal desde 2019, existe una ley de protección a periodistas, pero no tiene reglamento, es decir, no hay nada. El fotoreportero José Ramiro Araujo fue asesinado en Tijuana, Baja California, el 21 de febrero. En el estado existe una dirección que atiende a defensores de derechos humanos y periodistas y tiene un presupuesto de poco más de 1 millón de pesos. El año pasado brindó protección a 11 periodistas. El mapa cierra hasta hoy con el caso de Héctor Darío Reyes, fotoreportero asesinado el 17 de marzo en la Ciudad de México, donde sí existe mecanismo de protección a periodistas. Esta oficina atendió el año pasado 99 casos y cuenta con un presupuesto de casi 14 millones de pesos. Entonces, omisión, inoperancia y opacidad fueron los principales hallazgos del informe Protección de Papel. Para Artículo 19, aún hay mucho trabajo por hacer. Lo que estamos enfrentando es una enorme tragedia para el periodismo en México, que se encuentra bajo fuego en muchas entidades del país y que además tiene que enfrentar la indolencia de las autoridades o de plano la complicidad con los propios agresores de la prensa. Más allá de las palabras y los adjetivos, ahí están los hechos. Se tiene registrada una agresión a periodistas en México cada 13 horas. Y esto de acuerdo con investigación. ¿Quién protege a los periodistas en el país? Es una enorme tragedia lo que ocurre con los periodistas en México, lo dice el director de
artículo 19. ¿Y qué hicieron hoy los aspirantes presidenciales? Claudia Sheinbaum estuvo en Ecatepec, dijo que ahora en el Estado de México habrá mejor calidad de vida, pues lo veremos. Gracias al triunfo de Morena y de la maestra Delfina Gómez, dijo que mejorará la educación, el transporte público, los servicios de salud y de agua potable, pues lo veremos en los próximos años. Adán Augusto López estuvo en Escobedo y en Guadalupe, Nuevo León, criticó al expresidente Fox por pedir que regresen las pensiones para quienes fueron presidentes de la República. Adán Augusto prometió a los ciudadanos de Nuevo León que no volverán a sufrir escasez de agua. Marcelo Ebrard estuvo en Torreón, en Gómez Palacio, en la zona de La Laguna. Calificó como gravísimo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, mantenga las boyas en el río Bravo. Además, Ebrard volvió a pedirle a Xóchitl Gálvez que le ponga fecha para que debatan. Bueno, y hoy Xóchitl Gálvez dijo que si tuviera que debatir con alguno de los aspirantes de Morena, pues preferiría que fuera con Marcelo Ebrard, porque dijo es más divertido y hace buenos TikToks. De Claudia Sheinbaum dijo que pues, con ella no, porque es muy seria, y tampoco con Adán Augusto, porque dijo, ¿qué dijo de Adán Augusto? Que es muy enojón. Bueno, aún así Xóchitl Gálvez repitió que todavía no es momento de debatir con los de Morena, Claudia. Es muy enojón. Es muy enojón. Serán interesantes esos debates. Si es que hay. Si es que los hay, exacto. Oye, y esta mañana se realizó en Palacio Nacional la reunión contra drogas sintéticas con funcionarios de seguridad de México, Estados Unidos y Canadá. Se revisaron algunas de las estrategias para frenar el tráfico de fentanilo y las armas en los tres países. Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habló de contener estos precursores químicos de fentanilo. La asesora de Seguridad de Canadá, Jody Thomas, reconoció que a pesar de la colaboración entre países, la amenaza no ha disminuido. Y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, de México, insistió en que en nuestro país no se produce fentanilo, que llega desde Asia. También dijo esto. Tenemos claro que tanto naciones consumidoras como de tránsito debemos asumir la responsabilidad de trabajar juntas para construir la paz y la salud en la región. Por eso, aunque a veces haya debate, discusiones, tenemos que fortalecernos como región para seguir siendo el principal polo de desarrollo del mundo. Las tres naciones juntas construimos la paz. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque por la mañana hablaste con la maestra Gabriela Gómez, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. Ese que dice el gobierno que no existe. Así es. Y que los propios ambientalistas han calculado inclusive que llegó a medir 467 kilómetros cuadrados. Y aunque el gobierno federal y aunque el presidente aseguran lo que bien dices, que fue una fuga muy pequeña, la maestra Gabriela Gómez insistió en que los informes científicos muestran que sí es grande. Solamente estoy reportando lo que yo estoy encontrando en las imágenes, que son imágenes europeas, de la Agencia Espacial Europea, y eso es lo que me arrojan los resultados y eso es lo que yo reporto. Para ustedes no hay ninguna duda que hubo una fuga y un derrame de hidrocarburos de 467 kilómetros cuadrados. Sí, nosotros vemos una mancha gigantesca. Pues estamos en ese momento de nuestra historia en donde la observación internacional, los satélites y los especialistas mexicanos hablan de un derrame de 467 kilómetros cuadrados y el gobierno dice que ni siquiera fue un kilómetro cuadrado. Estamos en ese momento de nuestra historia. Tienen otros datos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Hacemos una pausa. Regresamos con David Páramo y con lo que parece ser el tristísimo final de la investigación del caso Ayotzinapa. Volvemos.
Afortunadamente, la Secretaría de Hacienda encontró en las plataformas digitales, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una muy buena beta para recaudar impuestos. Las plataformas digitales no pagaban o prácticamente no cumplían con obligaciones fiscales en el país. Estamos hablando de Netflix, Airbnb, por ejemplo, Airbnb era Uber, todas esas plataformas digitales. Airbnb era una competencia totalmente desleal contra los hoteles. ¿Y qué encontró este gobierno dijo, vamos a cobrarles impuestos, vamos a recaudar IVA, impuestos sobre la renta. El primer año, en 2020, recaudaron unos 4,400 millones de pesos. El año pasado, 13,000 millones de pesos. En lo que va de este año, pues estos 6 meses llevan más de 8,600 millones de pesos de recaudación. Y además, no solo tiene el efecto recaudatorio, quiero ser muy insistente aquí, que es correcto, sino que convierte a una competencia más leal. Si una plataforma de música o de streaming no pagaba impuestos, pues competía deslealmente contra una estación de radio que tuviera música. ¿Y a dónde vas? Aquí está, es una buena noticia. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Por cierto, dijo el señor Mier, el líder de los diputados de Morena, que en el proyecto para el próximo año no viene aumento de impuestos. No. Ya se sabía. O sea, dijo nada. Es esas notas que no son notas. No viene aumento de impuestos. Ahí es más interesante un artículo que escribió Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dejando claro que dice, sin aumentar la deuda demasiado, hemos mantenido el orden en las finanzas públicas. Y tiene razón. O sea, el subsecretario Llorio tiene razón cuando dice, ¿por qué la calificación de la deuda mexicana, la deuda soberana de México, es muy superior a la de Pemex? Mientras que en un lado lo hacen muy bien, en el otro lado lo hacen muy mal. Y no es un tema de grillas, es un tema de resultados. Bueno, pues así las cosas, ya mejor. Remátala, David. No se asuste si mañana el peso llega a 17.50, 17.30 frente al dólar. Lo que pasa es que todo el mundo da por un hecho que mañana van a subir las tasas en los Estados Unidos y eso hace que el peso pierda fuerza. No se le acabó la magia a nadie. Bueno, pues sí. Vamos a una pausa y al regresar hoy, pues patético desenlace de la investigación de Ayotzinapa. Volvemos con eso. Nos vamos, pero antes, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se extingue. Hoy se despidieron los 2 últimos integrantes del grupo de expertos internacionales, ya se van. Acusaron frontalmente al Ejército y a la Marina de ocultar información significativa, no se les escuchó muy alentados. Se fueron los expertos internacionales y lo único que le quedó a las autoridades mexicanas fueron las acusaciones de los criminales. Con las acusaciones de los criminales, de los Guerreros Unidos, los que mataron a los muchachos, con esas acusaciones metieron a la cárcel a soldados y a exfuncionarios. Y sobre los testimonios de los criminales, las autoridades mexicanas balbucean, porque eso es lo que hacen, balbucean hoy, que el responsable del crimen de septiembre de 2014 fue el Estado. Patético desenlace. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.